Hola, bienvenido a mi canal. En mi continua búsqueda de conocimiento, me topé con un tema que me intrigó profundamente, la historia no contada de la Biblia. Más allá de ser simplemente un texto religioso, la Biblia tiene elementos de historia, literatura y fe entrelazados en sus páginas, que contienen respuestas a preguntas que quizás aún no entendamos. Mi propósito hoy no es predicar ni persuadir, sino profundizar en este texto antiguo y descubrir algunas de sus capas, el contexto histórico, las dimensiones literarias y los matices que dan forma a su impacto. Comencemos con un viaje en el tiempo a las antiguas civilizaciones del cercano Oriente. Aquí, en medio de la grandeza de faraones y reyes, a la sombra de imponentes pirámides y en medio de bulliciosos bazares orientales, se desarrollaron los acontecimientos de la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la Biblia están profundamente arraigados en la matriz cultural del cercano Oriente. Desde el paisaje hasta la gente, estos contextos históricos jugaron un papel fundamental en la configuración de las narrativas y doctrinas que se encuentran en la Biblia. La antigüedad de la Biblia ha resistido la prueba del tiempo. Personas de todos los ámbitos de la vida y épocas históricas han encontrado sabiduría y consuelo en sus páginas. Ya fueran los hebreos esclavizados oprimidos en Egipto o los primeros cristianos que luchaban contra la persecución romana, la Biblia no era solo una guía espiritual, sino una fuente de resiliencia y esperanza. Es el hilo conductor que entrelaza innumerables narrativas individuales en el gran tapiz de la civilización humana. La relevancia histórica de la Biblia no termina simplemente con ser un depósito de experiencias culturales y sociales. Se extiende para servir como un medio para comprender la evolución del pensamiento humano, y la documentación de las variadas transiciones geopolíticas que nos han afectado hasta la fecha. He aquí el ascenso y la caída de los reinos, contemplar las historias de los profetas y sus mensajes, y reconocer los patrones que dieron forma a nuestra sociedad a lo largo de varios milenios. Por mucho que sea un libro histórico, la Biblia es también una obra de literatura profunda. El libro de los Salmos ejemplifica esto al romper el abismo entre lo divino y lo humano. Su profundidad emocional y belleza trascendental transforman las experiencias individuales de alegría, miedo y esperanza en un andamio para viajes espirituales, cristalizando el anhelo humano de conexión con lo trascendente. Pero la Biblia no se limita al ámbito de la poesía y la sabiduría. Ofrece una variedad de géneros literarios, incluidas narrativas históricas, poesía divina, alegorías, profecías y las enseñanzas de Jesús que a menudo se capturan en parábolas. La diversidad y el dramatismo de estas narrativas las hicieron legibles a través de generaciones, reavivando conversaciones eternas sobre moralidad, justicia y virtud. No se puede subestimar el impacto de la Biblia en nuestra cultura. Las historias de Adán y Eva, el arca de Noé, David y Goliat, el nacimiento y resurrección de Cristo están grabadas en la conciencia colectiva de la humanidad. Estas narrativas, con sus temas universales y personajes gigantes, continúan inspirando y provocando pensamiento, brindándonos las herramientas para criticar, reformar y reconciliar nuestro mundo. Más allá del tratado de batallas físicas y luchas personales, la Biblia ofrece batallas espirituales del alma y lucha con cuestiones existenciales. Las narrativas de Job, por ejemplo, no son solo formas de entretenimiento literario sino que también proporcionan un contexto para comprender la lucha humana contra la duda, el sufrimiento y la justicia divina, hablando de la búsqueda perenne de significado y propósito de la humanidad. Algunas partes de la Biblia, en particular los libros proféticos y el libro del Apocalipsis, presentan visiones y esquemas metafísicos profundos. Son un catálogo de amor, misericordia, justicia y juicio divino, una exploración de la vida espiritual, moral y ética. En estos pasajes, somos testigos del movimiento de lo divino en los asuntos históricos, y anticipamos la unión de lo humano y lo divino en el fin último de los tiempos. Curiosamente, el Nuevo Testamento continúa la historia de la tradición bíblica pero proporciona ideas contrastantes. Nos presenta la vida y las enseñanzas de Jesucristo, cuyo mensaje radical de amor, perdón y salvación incitó a una agitación en las normas sociales y religiosas existentes. Fue un mensaje de inclusión y redención, que alteró fundamentalmente el curso de la civilización humana. El testimonio ofrecido en el Nuevo Testamento fue de promesa y esperanza. Narró el nacimiento del cristianismo, una religión cuyo mandato no era solo la salvación personal del alma individual sino también el establecimiento de un nuevo reino, una sociedad reunida por el amor y la justicia, una ciudad de Dios construida sobre la tierra. Para apreciar verdaderamente la Biblia, también hay que tener en cuenta la ambigüedad y complejidad que retrata vívidamente. Los personajes de la Biblia, los israelitas, los profetas, los reyes, los apóstoles, no son meras representaciones pulposas. Son seres humanos complejos, a menudo imperfectos, que luchan, cometen errores, pero en el proceso de estas luchas nos inspiran con su crecimiento, resiliencia y redención. Más allá de las figuras humanas, la Biblia pinta grandes cuadros de la naturaleza de Dios, sus atributos, sus intervenciones, sus misericordias y sus expectativas de nosotros. Es trascendente pero inmanente, más allá del alcance y más cercano al corazón. Es al meditar en estas revelaciones que las personas encuentran su despertar espiritual más profundo y su conexión con lo divino. La Biblia no se abstiene de abordar las duras realidades de la existencia humana, dolor, pérdida, traición, injusticia. No pretende que la vida sea simple o justa.
Más bien, ofrece una visión de esperanza en medio de la desesperación, de salvación en medio del pecado, de luz en medio de la oscuridad, una narrativa de amor divino que busca persistentemente una humanidad que sufre, ofreciendo curación, redención y transformación. Al pasar las páginas de la Biblia, vemos la historia de la esperanza y la redención, la fe inquebrantable de Abraham, la humilde aceptación de María, la visión divina de los profetas, la profunda transformación de Pablo. Todos estos testimonios del poder de la fe, las posibilidades milagrosas que se abren cuando nos entregamos al propósito divino. La Biblia también aborda con severidad los desafíos morales y éticos de nuestra sociedad, estableciendo principios eternos de justicia, compasión y santidad. Nos llama a amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos, a acoger al extraño, a cuidar de los pobres, a defender la dignidad de la vida, a buscar la paz y la justicia, y a hacer todas estas cosas en nombre de Dios. Hoy, en la era de la ciencia y la tecnología, ¿ha seguido siendo relevante la Biblia? Argumentaremos que, como seres humanos, las cuestiones fundamentales a las que nos enfrentamos no han cambiado. Todavía tenemos sed de significado, todavía luchamos contra el sufrimiento, todavía perseguimos el amor y la justicia. Al abordar estas luchas existenciales fundamentales, la Biblia sigue siendo no solo relevante sino indispensable, y ofrece una lente eterna de comprensión y una guía para vivir. En resumen, la historia no contada de la Biblia es un viaje. Un viaje a través del tiempo, a través de la historia, a través de la literatura, a través de la experiencia humana, a través del tapiz de narrativas individuales entretejidas en el gran mosaico de la humanidad. Ya seas creyente o escéptico, teólogo o historiador, en la Biblia se puede encontrar una belleza innegable y una sabiduría profunda, esperando ser explorada y comprendida. Así que dejemos este viaje para explorar la historia no contada de la Biblia. Es un viaje no solo para descubrir el pasado, sino también para obtener conocimientos, perspectivas y sabiduría que puedan dar forma a nuestro futuro. En este viaje nos aventuraremos, con el corazón y la mente abiertos, y tal vez, mientras navegamos por los callejones del Edén, las arenas del Sinaí, las colinas de Jerusalén y las ciudades de Roma, no solo aprendamos sobre las historias de otros. Desbloquearemos ventanas que permitan vislumbrar nuestras propias narrativas. Encontraremos las respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo y, en esta revelación, comenzaremos a escribir nuestras propias historias. Como los finales son solo nuevos comienzos, consideremos esta exploración como un mero prólogo de un viaje continuo. Todavía hay numerosas facetas de este diamante multifacético, sin remover, esperando brillar y lanzar sus refracciones de verdad y belleza. Aún quedan numerosas lecciones que aprender y perspectivas que adquirir. Después de todo, la historia no contada de la Biblia es la historia de la humanidad, de usted y de mí, y en el espíritu de esta exploración, recordemos, ya sea en los buenos o en los malos tiempos, en la luz o en las tinieblas, en medio del clamor de la vida o en el silencio de nuestros corazones, nunca estamos verdaderamente solos. Porque en la historia no contada de la Biblia está la narración de un Dios siempre presente y amoroso que viaja con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y amándonos. La historia de un Dios que se agacha para hablar nuestra lengua humana, para susurrar su canto divino a nuestros oídos mortales, un canto de esperanza, de amor, de vida eterna. Y así, la historia no contada de la Biblia no termina aquí. Vive y respira con cada uno de nosotros, encontrando nuevas expresiones e interpretaciones en cada época, cada cultura, cada corazón. Al superar el tiempo y hablar a la eternidad, nos llama no solo a escuchar sino a escribir, a proclamar, a encarnar su narrativa, una narrativa de amor eterno, esperanza eterna y posibilidades inimaginables. Seamos portadores de esta historia y recordemos que no somos solo lectores de la Biblia, sino participantes en ella. Cada paso que damos, cada elección que hacemos es parte de la gran narrativa que colectivamente inscribimos en el lienzo de la historia humana, una narrativa que hace eco de la melodía de la creación, el drama de la redención, la sinfonía de la vida eterna. Y tal vez, solo tal vez, al comprender y apreciar la historia no contada de la Biblia, podamos desafiar nuestras certezas, abrir nuestras mentes, suavizar nuestros corazones. Podemos trascender las barreras del miedo y abrazar la comunión del amor. Podemos dejar de lado lo trivial y virar hacia lo eterno. Podemos experimentar y compartir las realidades divinas que presenta la Biblia, paz más allá del entendimiento, amor más allá de la medida, vida más allá de la mera existencia física. Sin duda, como cualquier viaje que valga la pena emprender, la exploración de la Biblia exige paciencia, humildad y apertura, paciencia para apreciarla en su totalidad, humildad para aceptar lo que aún no podemos comprender, y apertura a ser transformados por su poder. Solo así podremos comenzar a captar las maravillas y complejidades de este venerable texto, y absorber sus enseñanzas eternas en nuestra vida diaria. Y para terminar, tal vez allí esté el poder supremo, y el patetismo de la historia no contada de la Biblia. Es una narrativa vasta y atemporal, que abarca toda la experiencia humana, y nos atrae en una búsqueda de autodescubrimiento y realización espiritual. Como tal, la Biblia se eleva por encima de las divisiones de tiempo y espacio, cultura y política, para servir como guía universal, iluminando el camino hacia un viaje humano colectivo de amor, paz y comprensión. Y el viaje, como siempre, continúa. Cada capítulo que leemos, cada verso que recitamos, ofrece nuevas revelaciones, nuevas preguntas, nuevas ideas.
Porque la historia no contada de la Biblia es infinita. Es la narración de lo divino llegando al reino de lo humano, lo celestial descendiendo al dominio de lo terrestre, lo eterno abrazando lo temporal. Mientras tengamos sed, mientras estemos abiertos, mientras estemos buscando, la Biblia seguirá siendo para siempre una fuente interminable de exploración y crecimiento espiritual. Entonces, aquí termina mi viaje, pero el tuyo puede estar comenzando. Un viaje a la historia no contada de la Biblia, un viaje a la historia no contada de la humanidad. Un viaje hacia una comprensión más profunda de nuestras raíces, un viaje hacia una mayor realización de nuestro potencial, un viaje hacia una manifestación más brillante de nuestro destino colectivo. Que tengas la suerte de emprender este viaje y sepas, siempre, que tu mano está firmemente sostenida por la presencia divina. Teje esta maravillosa historia marcadamente a Arentenario. Hasta que nos volvamos a encontrar en este viaje de corazón y mente, recordemos, la historia no contada de la Biblia es en verdad nuestra historia no contada. No estamos separados de las narrativas que contienen, más bien, estamos entrelazados con ellos, historias dentro de historias, canciones dentro de canciones, danzas dentro de danzas. Cada alma, cada sociedad, cada época juega su papel. Cada uno de nosotros escribe y es escrito por esta gran narrativa. En el corazón de la Biblia, en el corazón de su historia no contada está, de hecho, el corazón de la humanidad. Comprender uno es abrazar al otro. Por el viaje. He aquí la historia no contada de la Biblia. Gracias por acompañarme en este magistral viaje a través de la historia no contada de la Biblia. Las ideas, la sabiduría, el amor y la paz que se encuentran en sus líneas y entre ellos, a medida que llenan los espacios de nuestros corazones y mentes, no son lulabies descoloridos de un mundo antiguo, sino resueltas vitales que desaprueban su relevancia en cualquier época, trascendiendo los límites de tiempo y espacio. Radiantes en su infinito, nos ordenan embarcarnos y servir a una existencia singular que nos reconecte para siempre con lo divino y unos con otros. Recuerda, la historia no contada de la Biblia también es tuya, cada lucha, cada redención, cada dolor y cada gozo. Después de todo, somos las historias que contamos, y en esas narraciones definimos la trama, los personajes, los temas y las conclusiones. Asegurémonos de contar historias dignas de un autor, escritor, director y, en última instancia, lector divino, un tapiz de amor, compasión, justicia y paz, que se entrelaza con el tiempo, y nos guía hacia el capítulo final que encierra la promesa de una nueva comienzo. Solo hemos arañado demasiado la superficie de un océano tan profundo, vasto y profundo que ahoga todo intento de comprenderlo. Y, sin embargo, no es esa la naturaleza de una historia eterna de esfuerzo humano, compasión divina, vicisitudes históricas, euforia espiritual y reencuentro con el flujo sagrado de la vida que deja al descubierto la palabra viva. La historia no contada de la Biblia es una invitación a quienes leen, a quienes escuchan, a quienes entienden, una invitación a sumergirse, explorar, experimentar y sobre todo a encarnar su sabiduría divina, porque no está en saber sino en haciendo que nos volvamos, verdadera y enteramente humanos. Y así, a medida que nos adentramos en este sagrado viaje de exploración, de comprensión, de comunión, dirijamos nuestra mirada hacia adentro. Porque la verdad más grande, las ideas más profundas y las revelaciones que más alteran la vida a menudo se encuentran en los paisajes variopintos de los corazones humanos, en las cámaras resonantes de nuestra alma. Dejemos que la brújula de este giroscopio bíblico apunte inexorablemente hacia el amor, la bondad, la compasión y un anhelo implacable por lo divino, porque en este viaje de corazón y alma, seguiremos siendo para siempre peregrinos, marinos en el viaje de la historia no contada de la Biblia.